A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando un líder, uno de esos legendarios, se va? ¿Cómo se pasa la estafeta? Sobre todo cuando se trata de una misión sagrada. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, en la carga tan pesada que lleva el sucesor. Es la historia de un hombre que de repente tiene el futuro de todo su pueblo sobre los hombros. Y esta pregunta, de verdad que es la clave de todo. Porque piénsenlo, esto no es nada más heredar un título, como un rey o un presidente. No, se trata de asumir una responsabilidad que va a definir literalmente el destino de toda una nación. Es mucho más profundo, es el traspaso de un propósito. Ok, entonces, ¿dónde empieza todo? Nuestra historia arranca con Nefi, el gran líder, el fundador. Ya está al final de su vida y se enfrenta a una decisión, crucial. Tiene que ver cómo le hace para asegurar que la parte espiritual de su pueblo no se pierda. Y el tiempo corre, ¿eh? El futuro está literalmente en juego. Y ojo, aquí hay algo que es súper importante entender. Nefi no está nombrando a un nuevo rey. Nada que ver. En un acto que de verdad separa lo terrenal de lo divino, consagra a sus hermanos menores, Jacob y José, a la obra espiritual. Jacob va a ser el maestro y sacerdote principal. A ver cómo lo digo, es una transferencia del alma, no de la corona. ¿Se entiende? La diferencia es enorme. Ahora, para entender bien este legado, tenemos que ver las herramientas que se usaron para cuidarlo, para preservarlo. Porque Nefi no solo dio instrucciones de palabra, no. Él estableció todo un sistema de registros, de historias escritas, pero, y aquí está lo interesante, con propósitos muy distintos. A Jacob entonces le toca una tarea muy específica, escribir en lo que se conoce como las planchas menores. Y estas planchas no son para cualquier cosa, ¿eh? Son un registro dedicado exclusivamente a los asuntos más sagrados. Su enfoque tiene que ser total, absoluto. Profecías, revelaciones, la doctrina más pura y ya. Nada más. Aquí vemos una división que es fundamental. Por un lado tienes las planchas menores con su enfoque 100% espiritual. Y por el otro, las planchas mayores, que eran para la historia secular, ¿no? Ahí se escribía de las guerras, la política, la vida de todos los días. Al crear a propósito estas dos como dos corrientes de historia, Nefi se asegura de que lo más importante, lo sagrado, no se vaya a perder con tanto ajetreo del mundo. Pero, ¿por qué hacer esta separación? Buena pregunta. Lo interesante es que Nefi mismo admite que fue un mandamiento de Dios para un propósito sabio, una razón que, fíjense, ni siquiera él entendía del todo. ¡Wow! Es un ejemplo increíble de lo que es la obediencia y la confianza en un plan más grande, aun cuando no tienes todas las piezas del rompecabezas. Bien, ahora vamos a cambiar un poco el enfoque y veamos cómo todo esto le cae a Jacob, o sea, el impacto personal. Porque seamos claros, él no solo está heredando unas planchas para escribir y ya, no, está heredando una responsabilidad monumental, una que va a definir el resto de su vida. El mandato de Jacob se puede resumir en estas 4 acciones, y de verdad que es un equilibrio casi imposible de mantener. Por un lado, tiene que persuadir y guiar, pero por otro, tiene que denunciar el pecado, y sin miedo, ¿eh? Y como si fuera poco, al mismo tiempo, ser el consuelo para los que sufren. Imaginen eso. Es un camino súper tenso, y él siente el peso de cada una de estas tareas. Normalmente cuando muere un fundador, pues suele haber una crisis de identidad, ¿no? La gente se pregunta, ¿y ahora qué? Pero lo curioso aquí es que pasa todo lo contrario. El legado de Nefi no se diluye para nada. Al revés, se fortalece. Se formaliza de maneras pero muy específicas y que van a durar para siempre. A ver, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Después de que Nefi muere, su gente empieza a llamarse a sí misma nefitas, obviamente para honrarlo. Pero va más allá. El título del rey, de quien gobierne, pasa a ser Nefi. Así, su nombre se consolida no solo como la identidad del pueblo, sino también de la realeza. Es increíble, un nombre se convierte en toda una institución. Pero... y siempre hay un pero, ¿verdad? Esta nueva identidad nacional no es ninguna garantía de unidad. ¡Para nada! De hecho, el conflicto que va a definir a esta sociedad por siglos y siglos ya estaba ahí, bien arraigado, nomás esperando el momento para estallar. Desde el vamos, la sociedad ya está rota en dos. Dos facciones principales, los nefitas y los lamanitas. Y cada una de estas, a su vez, está formada por diferentes grupitos familiares. El texto es muy claro en esto, ¿eh? La bronca entre ellos no es nueva. Es algo que se hereda, que se alimenta de generación en generación. Es básicamente una herida que ha estado abierta desde el mismísimo principio.
Y todo esto nos lleva, ahora sí, al punto más alto, al clímax de la responsabilidad de Jacob. Él entiende perfectamente que su llamado, ser el maestro espiritual, no es solo un deber, va mucho más allá. Es una cuestión de vida o muerte. Y no solo para su pueblo, sino para su propia alma. Lo que de verdad me parece fascinante es la seriedad, la solemnidad con la que Jacob habla de su deber. Él sabe que si no cumple, hay un precio altísimo que va a tener que pagar, un precio personal. Y ese precio es la culpa por los pecados de su pueblo, si él no les advierte, si no enseña la palabra de Dios con toda la fuerza que tiene. Y aquí está la frase que lo resume todo. La sangre de este pueblo requerirá Dios de nuestras manos si no proclamamos la palabra. ¡Uf! Pensemos en eso un segundo. Para Jacob, quedarse callado frente al error no es una opción neutral. No, es ser cómplice. Y es una complicidad con consecuencias eternas. Esta es, creo yo, la definición perfecta de lo que es la responsabilidad profética en su máxima expresión. Y bueno, con esto nos quedamos para reflexionar, ¿no? La tremenda carga de Jacob de alguna manera nos obliga a preguntarnos sobre nuestras propias responsabilidades, porque en un mundo tan lleno de ruido, de conflictos, vale la pena preguntarse ¿cuál es el verdadero precio de quedarnos callados?